Alguna vez le preguntaron a aquel muchacho que si se consideraba una persona indecisa. Y le dijeron, ¿eres tú indeciso? Y él dijo, no, bueno, a veces. Más bien creo que, pues sí, pero solamente en algunas ocasiones, pero no estoy seguro, más bien creo que no. Ah, sí, yo creo que eres indeciso. Y los de acá del norte nos caracterizamos por ser hombres de palabra. Y ya una vez que decimos que no, es a lo mejor. O aquel decía que era un hombre de una sola palabra y su única palabra era quizás. Bueno, no vamos a hablar de ninguna cosa de esto. Lo que queremos hablar es de decisiones firmes e importantes en nuestra vida. Dice en Santiago 1:3, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto de doble ánimo es precisamente que es cambiante, ¿verdad? Que primero dice que sí, lo dice que no, y cambia y no se mantiene firme en la decisión que ha tomado. Dios quiere hombres de palabra y mujeres de palabra. Dios quiere que aprendamos a tomar decisiones firmes. Y muy particularmente, a veces el problema no es tomar la decisión. A veces el problema es mantener la decisión con firmeza que nosotros hemos tomado. Y hay decisiones difíciles. Y quisiera platicarles el caso de un joven que conocimos hace tiempo. Él, a la edad de 10, 12 años creo, él perdió a su padre de una manera trágica. Y su padre era un fanático del fútbol. Y su padre, desde que era muy pequeñito, le enseñó a jugar fútbol. Así es que cuando él pierde a su padre, él se apasiona todavía más por el fútbol. Pero unos cuantos años después, él tomó una decisión firme. Y tomó la decisión de que el Señor Jesucristo iba a ser el Señor de su vida y el único responsable de su salvación. Y empezó a seguir lo que el Señor Jesús enseña. Pero luego pronto se dio cuenta que había un problema con esa decisión de seguir a Cristo y su pasión por el fútbol. Y no es que era problema jugar fútbol. El problema es que él se daba cuenta de que también en su carácter era una persona muy iracunda. Yo sé que aquí no hay de esos que se enojan fácilmente, pero déjenme continuar con la historia. Él, como nuevo creyente, se ponía con los compañeros, a veces con los demás jóvenes cristianos a jugar, y muy pronto, en medio del partido, empezaba a ser un poco agresivo, y si los demás eran agresivos con él, pues se enojaba y pronto aquello terminaba en un pleito. Y él decía, ¿cómo va a ser posible que yo me voy a estar enojando por los demás y hasta peleando con los demás? Y entonces tomó una decisión firme y dijo, no voy a volver a jugar fútbol hasta que Dios me enseñe cómo controlar mi ira y mi enojo. Y los demás compañeros le decían, oye, es un juego nada más, no te enojes, pues si no es la Copa Mundial, nada de eso, no estás ganando dinero ni nada, es nada más un juego. Pero él se apasionaba y se enojaba. Después se dio cuenta y lo encontré varias veces siendo un excelente jugador, viendo a los demás jugar. Yo le decía, ¿y por qué no juegas? Dice, no puedo jugar. Si me meto a jugar, me voy a enojar y me voy a pelear, y por eso mejor no. Luego se dio cuenta que hasta viendo el fútbol también se enojaba y dijo, no, ya ni siquiera voy a ver el fútbol, porque yo sé que la ira del hombre, dice la Escritura, no obra la justicia de Dios. Entonces él tomó esas decisiones firmes y dijo, hasta que Dios me ayude a controlar mi ira, yo no voy a jugar fútbol. Y creo que ni siquiera lo ve. Eso es muy difícil para una persona que tiene una pasión por algo. Pero cuando alguien ha reconocido quién es el Señor Jesús en su vida, entonces puede tomar decisiones firmes como la de este joven. Quiero llamar la atención de ustedes a alguien más
que nosotros vemos en las Escrituras con decisiones firmes. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, que antes de la fiesta de la Pascua, aquella fiesta nacional judía en donde se ofrecía un animalito inocente en expiación por los pecados, ese año en particular, en esa Pascua específica, Dios habría de cumplir un determinado propósito que Dios tenía. Y antes de esa fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice que el Señor Jesús determinadamente quiso amar a los que eran suyos y amarlos hasta el final. Una de las decisiones más importantes que luego la gente reconoce en nuestro medio es la decisión de casarse. Y ahí en su día de bodas se prometen amor hasta el final. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que el índice de divorcios en todos lados va en aumento. ¿Qué pasó con esa decisión determinada, decidida, comprometedora, que no se cumplió para ir hasta el final? Dijo el Señor Jesús, conforme a aquello que se determinó, el Hijo del Hombre va. Si están tomando apuntes, esto está en Lucas capítulo 22 y versículo 22. En Hechos, en aquella primera predicación del testimonio de la razón por la que el Señor Jesús había muerto, Pedro dice, Dios había determinado que el Señor Jesucristo habría de morir en la cruz. En varias partes de las Escrituras encontramos esto. Y me quedé yo pensando cuando estaba preparando este mensaje en esa palabra que se usa en Lucas 22 y en el libro de los Hechos 2:23. Una decisión determinada. Y bueno, pues podrían ir ustedes al griego. Últimamente me gusta más pensar en español que en griego. Una decisión determinada es una decisión determinada, es una decisión de término, es de llevarla hasta el fin. En estas fechas de enero mucha gente toma decisiones firmes, como bajar de peso, pero ya para diciembre de este año van a ver que no fue una decisión determinada. Y digo, a veces el problema no es que tomemos decisiones, es que no las llevamos, como el Señor Jesús lo hizo, de llevarlas hasta el fin. Lucas 9:51 nos dice aquí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. ¿Saben? Esto es lo que Dios escribe. El Espíritu de Dios lleva a Lucas para escribir estas palabras. Y no están de más. Los discípulos pudieron ver que llegado el cumplimiento del tiempo, cuando era el momento en que el Señor Jesús iba a ser entregado a muerte, ellos pudieron ver en su rostro una firmeza de la decisión que había tomado. Ir a Jerusalén era ir a la muerte. Y él, con paso firme, completamente decidido, fue a Jerusalén para morir. Esa es una decisión de término. Este pasaje en Mateo 27:39, al momento
que nos relata lo que sucedió. Dice, y los que pasaban, aquellos que miraban sobre el montículo de la calavera, aquellas 3 cruces, dice que le injuriaban, se burlaban. Marcos incluso usa la expresión que la gente decía, va, en tono de burla hacia el Señor Jesús, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Burlándose del Señor Jesús. Ahora, nosotros por nuestra cultura, nosotros por las religiones a las que hemos pertenecido, hemos perdido de vista la real escena de este hecho histórico de Jesús clavado en la cruz. Hoy en día vemos crucifijos hermosos de caoba, bien hechos, pulidos, barnizados, si no es que los vemos de oro o de plata. Nada que ver con lo que la gente veía afuera de Jerusalén aquella tarde. ¿Saben? Jesús no fue el primero en morir en la cruz, ni el último. La crucifixión fue un tormento escogido por los romanos para atemorizar a las colonias conquistadas. Los historiadores nos dicen que aún los más valientes guerreros que se atrevieron a oponerse al Imperio Romano temblaban de miedo cuando consideraban la crucifixión. Tormento diseñado para causar el mayor dolor posible por el mayor tiempo posible. No creo que haya quien haya podido representar el terrible dolor que significaba la crucifixión desde el punto de vista físico, que sin duda fue un tormento físico que el Señor Jesucristo en su cuerpo de carne como ser humano padeció aquella tarde por horas colgado de la cruz. Sus manos y sus pies horadadas por aquellos clavos, en una posición que aún hacía difícil la respiración, y sufriendo segundo a segundo aquel tormento físico, producto de un juicio, o diríamos de varios juicios humanos injustos, pero en determinado decisión de Dios para ese día, en aquella Pascua, no era solamente un tormento físico, ¿saben? Era un tormento que aún es más difícil de describir. No eran los clavos y la corona de espinas y los latigazos que había recibido antes en su propio cuerpo de carne y hueso como el nuestro, sino el resultado de un juicio justo, el juicio más grande y más justo que haya habido en toda la historia de la humanidad. Porque la Escritura nos dice que el Señor Jesús murió ahí en la cruz para pagar mi pecado y el tuyo. El único que ha pisado este planeta, que ha vivido una vida perfecta, estaba muriendo en la cruz por tu pecado. El precio justo que exige un Dios puro y santo. Mucho sufrimiento físico, pero aún más terrible, el sufrimiento espiritual de padecer ahí el castigo que merecían todas nuestras decisiones equivocadas. ¿A poco no se oye más bonito así, de decisiones equivocadas? Se oye muy feo como Dios lo dice en su palabra. Pecados. Él pagó por tus pecados y los míos en la cruz. Determinadamente, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. En esta misma historia nos dice, no sé qué pasó aquí, pero perdón,
Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Aquí encontramos no solamente el vulgo del pueblo burlándose acerca del Señor Jesús, acerca de su sufrimiento ya en la cruz, sino que toda la primera plana de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén, ahí también estaban burlándose. Y saben, en sus burlas incluían algo que debía de haber sido, sin duda alguna, tentador para cualquiera. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido un dolor de cabeza, una enfermedad, una situación incómoda, y lo primero que queremos es que se acabe? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago para salir de esta situación? ¿Qué medicina me quita el dolor? ¡Rápido! Y ellos estaban diciendo al Señor Jesús: pues no, que tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si bajas de la cruz, se acaba el tormento, se acaba el dolor, baja de la cruz. Y luego agregaron diciendo: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¡Wow! Sus más acérrimos enemigos decían: vamos a creer en ti, nomás haz esto, baja de la cruz, te vas a librar del dolor que estás sufriendo ahorita, vas a dejar de padecer, y además nosotros vamos a creer en ti, vamos a reconocer que tú eres el Rey. No era lo que Jesús quería. No es lo que Jesús quiere todavía al día de hoy, que tú creas en él, que confíes en él. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz en ese momento? Hubieran creído en él, según lo que ellos decían. No sabemos si realmente hubieran creído, pero hay una razón muy importante por la que el Señor Jesús no bajó de la cruz en ese momento. Y la razón por la que no bajó de la cruz en el momento en que ellos, burlándose, le decían estas cosas, es porque aún no había terminado su obra. Y sabes, a mí me gusta pensar en esto. El Señor Jesús no bajó de la cruz en ese momento, aunque estos hombres prometían creer en él. Él no bajó de la cruz en ese momento para que yo pudiera creer en él y para que tú también pudieras creer en él. Porque al momento en que él culminó esa obra que Dios le había dado que hiciera, de padecer a satisfacción justa el pecado de todos nosotros, entonces a decisión propia, dice que clamando a gran voz, despidió su espíritu, y sus palabras fueron: consumado es. Habiendo amado a los que son suyos, los amó hasta el fin. No se dejó influir por las circunstancias difíciles, intolerables, complicadas, para abandonar la decisión que determinadamente había él tomado en amor. Él padeció hasta el fin para que tú y yo pudiéramos creer. Porque entonces Dios ofrece a cada hombre y mujer en este mundo algo que no te va a poder dar nadie, algo que no te va a poder dar ninguna religión, algo que no te va a proporcionar ningún sacrificio ni ninguna cosa que tú puedas hacer: perdón. Eso hay en la cruz de Cristo, gracias a una decisión determinada y firme hasta el fin. Hemos querido hablar estos 2 días acerca de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la familia. Y quizá mientras ustedes me escuchan, algunos han de estar diciendo que no era una conferencia sobre la familia. ¿Qué tiene que ver esto que nos están diciendo? Déjate digo que tiene que ver. No hemos venido a compartir buenos consejos y prácticos y estadísticos. Hemos venido a compartirle
lo que la Biblia dice con respecto a lo que es un marido, un padre, una esposa, hijos. Y si no salimos de aquí con decisiones firmes, quizá nomás venimos a oír unas predicaciones bonitas e interesantes, pero no es nuestra intención. Hemos estado orando y buscando compartir con ustedes lo que pueden hacer en su hogar, en su casa, y se necesitan decisiones firmes. ¿Saben? Ya tengo casi 48 años de haber tomado la decisión de que Jesucristo fuera mi Salvador, el único responsable de mi salvación y el Señor de mi vida. Gloria a Dios. ¿Saben por qué podemos decir gloria a Dios? Porque en estos 48 años yo he conocido muchas personas que han venido a decir: es que ahora yo he decidido seguir a Cristo, Él va a ser el Señor de mi vida. Y después de algún tiempo, cuando vienen las dificultades, las tentaciones y los problemas, muchos de ellos han dado marcha atrás. Y si yo estoy aquí delante de ustedes, es gloria a Dios, no es por mí. Pero luego a mí me gusta echar números. Y les voy a decir algo. De la gente que yo he conocido en 48 años que han dicho haber tomado la decisión de hacer de Jesús el Señor, el Maestro de su vida, muchos se han vuelto atrás. Es más, tengo que decir que conozco más personas que se han vuelto atrás que las que han seguido adelante. ¿No es eso dramático? Que hay más personas que no tuvieron una decisión firme para seguir al Señor Jesús y se volvieron atrás. Algunas personas muy amadas, algunas personas en mi propia familia. Pero eso no es lo único trágico de la falta de decisiones firmes. También hay algunos que no se han vuelto atrás, que siguen diciendo y cantando y orando que el Señor Jesús es Señor de sus vidas, siempre y cuando ese Señor no les mande a hacer cosas difíciles, siempre y cuando el cristianismo se trate de 1 o 2 reuniones a la semana, siempre y cuando las cosas sean agradables. Y vemos con tristeza cómo muchas de las llamadas iglesias cristianas el día de hoy se esfuerzan en presentar programas de entretenimiento para que los que se dicen cristianos se queden. ¿Saben ustedes? Y esto, qué bueno que haya una excepción aquí en Guaymas, pero más de la mitad de los que asisten a cualquier congregación que se dice cristiana vienen de otro lado, vienen de andar de iglesia en iglesia, porque se salieron de una iglesia, porque no se pudieron comprometer con un grupo de creyentes para amarlos, para tolerarlos, para ayudarlos. Y cuando las cosas se hicieron difíciles, se fueron de esa iglesia y se fueron a otra. Y cuando las cosas se ponen difíciles en esa iglesia, se van a ir a otra. Y cuando ven algo en las Escrituras y saben qué es lo que su Señor quiere que hagan, pero está difícil, no lo hacen. O toman la decisión en algún momento de emoción, pero a los cuantos meses la abandonan. Pero nos llamamos cristianos. Y saben una cosa, yo me pregunto, si esas 2 tristezas de los que abierta y francamente se han vuelto y le han dado la espalda al Señor Jesús, o aquellos que quieren vivir este cristianismo cómodo, sin tomar decisiones firmes y determinantes, quizás se deba a que nunca en su vida tomaron aquella primera decisión firme, que jamás han contestado conscientemente, claramente, determinadamente una decisión en sus vidas en base a lo que Jesucristo hizo en la cruz.
No es posible que alguien que se da cuenta que fue el Señor Jesús quien derramó su sangre en aquella cruz y que su cadáver fue puesto en aquella tumba privada y al tercer día resucitó de entre los muertos con poder, no es posible que alguien que dice que ha decidido seguir a ese Jesucristo, no a las religiones, a ese Jesucristo, no unirse a un club, a ese Jesucristo, no comprometerse para una serie de ritos, a ese Jesucristo en lo personal, no es posible que una persona que ha tomado esa primera importante decisión consciente y determinante de seguir a Jesucristo se vuelva atrás. No es posible que esas personas le pongan un tope o un precio a obedecer a Jesucristo. No es posible. Y si tú nunca en tu vida has tomado esta decisión de que Jesucristo sea el Señor de tu vida, esta es tu noche. Si tú has creído que eres cristiano porque tus padres eran cristianos, si tú piensas que eres cristiano porque cumples yendo los domingos a la reunión o porque te has memorizado versículos bíblicos, ninguna de estas cosas es mala, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tomar la decisión personal de seguir al Maestro, al Señor Jesús, recibir un día en un momento de tu vida el perdón de tus pecados y el poder para cambiar tu vida. Y estar dispuesto a amar al Señor Jesús obedeciendo cada una de las leyes y mandamientos que Jesucristo nos dejó. Porque si no existe esa primera decisión firme y determinada y consciente, nos estamos haciendo tontos. Esto no es un juego. Ser seguidores del Señor Jesucristo no es un juego de fútbol. Es un nuevo nacimiento y un cambio total en la vida. Sí vamos a hablar de la familia, sí vamos a hablar de lo que debes hacer en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Pero quizá no va a tener ningún sentido si no entendemos la razón por la que lo estamos haciendo. Si no entendemos que hay una vida real y verdadera en Jesucristo, que el fruto de la cruz ensangrentada y de la tumba vacía nos lleva a altas, exigentes decisiones firmes, decisiones que van hasta el fin, decisiones determinadas, como la que el Señor Jesús tomó por nosotros. Piensa en esto y no te vayas de aquí sin tener claramente en tu mente y en tu corazón si esa decisión tú la has tomado para ti, porque es la decisión más importante de tu vida. Vamos a ver. Nuestro Dios, esta noche otra vez dejamos este tiempo en tus manos y a tu palabra no somos nosotros para pedirte que tú, que conoces cada corazón, traigas de él el fruto que tú quieres. Gracias, Señor, por esta palabra clara y fiel que tú nos has dejado. Gracias por la efectividad de la palabra al transformar vidas. Gracias por cada familia que está aquí representada. Queremos, Señor, que tú seas honrado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.